Buenas tardes, queridos hermanos y amigos de Center Point Church Hilliard. Aquí les saludamos el pastor David Lamos, Ana Victoria y mi persona, tu hermana en Cristo, Ana Cristina. Antes de comenzar, quiero pedirles que le escriban y le manden mensajes a los hermanos, los animen, a los amigos. Hey, vamos a tener un servicio de adoración al Señor. Mándales un mensaje de texto, invítalos a conectarse con nosotros porque estamos a punto de comenzar nuestro servicio de adoración. Recordemos que aunque no nos estamos reuniendo físicamente, nos estamos congregando. Estamos haciendo la voluntad de Dios. El Señor quiere que no dejemos de congregarnos, pero ahora decimos, no dejes de conectarte, como algunos tienen por costumbre. En serio, lo que quiero decir es que estemos unidos y conectados en el mismo sentir. Y quiero leerte Romanos 12. Mira qué importante esta palabra que el Señor nos trae hoy. Dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios, eso lo decía el apóstol Pablo, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Quiero hacer énfasis en eso, lo que el apóstol Pablo dice, que ya no vivamos según los criterios de este mundo, sino que transformemos nuestra manera de pensar. ¿Y cómo tú transformas tu manera de pensar, amada iglesia, amado amigo? Conociendo la palabra de Dios y que esa palabra entre realmente en tu corazón, y esa palabra es como un agua que te lava tu mente, tu manera de ver la vida y te hace cada día mejor. Y como dice el Señor, la meta es que seamos como Cristo. Entonces dispón tu corazón para adorar a Dios. Vamos a cantar una canción de Cristín de Clario que se llama Rey. Los cielos
por siempre, sobre la creación, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, dile, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, Jesús, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, Jesús, tú eres rey, tú eres rey. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Te pedimos, Señor, que abran los cielos sobre Columbus, que abran los cielos sobre esta nación, sobre cada nación, sanando, Señor, libertando estas naciones. Abre los cielos, brilla en gloria, Señor, brilla en gloria y poder. Es más, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Amén, te lo pedimos, Dios. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Nuestra tierra te necesita, nuestra ciudad te necesita. Necesitamos ver tu gloria, Señor, en nuestras vidas. Y confiamos que tú eres el Padre bueno, que tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Gracias por tu amor, porque una y otra vez nos dices, te amo, te amo, te amo, te amo tanto que entregué a mi hijo por ti. Te amo tanto que entregué lo más precioso que tenía, mi hijo unigénito. Así te dice el Señor, que te ama, que tú eres su hijo y que tu vida le importa a él. Tu vida, lo más chiquitico, los detalles más pequeños son importantes para Dios, porque te ama y es tu Padre. he oído miles de historias acerca de cómo eres tú. Escucho la dulce voz en la noche, en mi soledad, y me dices que te agrado y nunca me dejarás. Eres un buen padre, pues eres tú, pues eres tú, pues eres tú. Soy amado por ti. Es que soy yo, es que soy yo. Oh, I've seen many searchings for answers, far and wide, but I know you need to provide the answers that we need, 'cause you know
voluntad. Perfecta es tu voluntad en mí. Perfecta es tu voluntad. Perfecta es tu voluntad. Perfecta es tu voluntad en mí. Tu amor es innegable, no puedo expresar. Tu paz es inexplicable, imposible de entender, y me llamas más profundo, me llamas más profundo, me llamas más profundo en tu amor. Así eres tú, así eres tú, soy amado por ti. Es que soy yo, es que soy yo, es que soy yo. Porque Perfecta es tu voluntad. Perfecta es tu voluntad. Perfecta es tu voluntad en mí. Perfecta es tu voluntad. Perfecta es tu voluntad. Perfecta es tu voluntad en mí. eres un buen padre. Puedes decirle, Padre, yo confío en que tú tienes el control y que tu voluntad es perfecta, es buena y agradable. Si tú le entregaste tu vida al Señor, tú puedes tener la certeza que Él guía tu vida. Y si tú cada día, y si te has alejado, tú puedes en esta hora regresar al Padre como lo hizo el Hijo pródigo. Puedes volver porque el Padre siempre está esperando a su Hijo. Así que tú puedes hoy decir, si te has perdido de disfrutar del amor del Padre, regresa a casa, regresa al abrazo de tu Padre Celestial. Y reconoce, Padre, yo reconozco que tú me amas y que perfecta es tu voluntad en mi vida. Tú eres bueno, Padre. No te alejes del amor del Padre. Él está aquí y Él te ama. Y su Espíritu Santo está allí, en tu vida, en tu casa, en tu cuarto, donde quiera que estés. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos y te amamos, Señor. Amén. Dios les bendiga. Amén. Maravillosa palabra. Amén. Qué hermosa palabra. Gracias, mis amados. Qué Dios les bueno. guarde. Excelente momento en que estamos disfrutando esta bendición de estar todo conectado en esta atmósfera. Ahora hay aquí una nube, sentimos la nube de Dios de paz, de gozo, el reino de los cielos aquí presente, así que esto es una gran bendición para nosotros. Bueno, bienvenidos a todos ustedes una vez más. Todos los domingos nos estamos conectando. Gracias por su fidelidad a los que nos siguen. Así que vamos a continuar adelante y hoy empezamos un nuevo ciclo de conferencias o de sermones o de prédica, como lo quiera llamar. Y ya terminamos la serie que teníamos antes, que era sobre la alegría. Y ahora vamos a empezar algo poderoso. Quería contarles que ayer tuve como una visión en mi espíritu que nuestro auditorio de grabación, nuestra sala acá que hemos preparado, se iba a llenar de personas y así ha ocurrido. Nos acompaña hoy
unos representantes de los jóvenes de aquí de nuestra comunidad y se llenó esto. Así que tenemos llena la casa, así que tomen una foto, pues este momento es histórico. Así que no se olviden, es importante la foto. Entonces, bueno, vamos a empezar nuestro mensaje de esta tarde y damos gracias a toda la gente especial que se une con nosotros hoy para conocer más a su Creador, conocer acerca de la verdad y de la herencia que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que lo conozcamos a Él y que seamos conquistadores de la herencia y el propósito que Él tiene para con nosotros. Y que finalmente seamos más que vencedores en Cristo por aquel que nos amó y murió por nosotros. Así que siempre le vengo a hablar un mensaje de la palabra de Dios, de la Biblia. La Biblia contiene el mensaje de amor y de verdad que contiene la medicina que necesita la humanidad. Ahí está el plan perfecto de salvación para el hombre. Hoy es día de confesar a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Rey y anunciar que Él venció. Además que Él venció, estamos dispuestos a recibir su herencia, la herencia de hijos en su voluntad. Y nos comprometemos en esta tarde, y dilo conmigo, comprométete porque Dios quiere que tú hagas eso porque finalmente va a ser bien para ti. El Padre Celestial se agrada cuando sus hijos avanzan, progresan, prosperan. Así que vamos a hacer esta declaración de poder ahora. Dice, con mis hechos y mis palabras anunciaré siempre la buena noticia de salvación. Hablando solamente palabras de vida, de poder y de victoria. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que excelente que podamos decir esto y que lo hagamos como un proyecto de vida, porque no hay mayor prosperidad, no hay mayor éxito, no hay mayor llenura, plenitud, realización, no hay nada más alto sino estar unidos a Cristo, aquel que se hizo hombre, vino aquí a la tierra a hablarnos de parte del Padre, a hablarnos las palabras de Dios, estuvo aquí con nosotros y que finalmente en la cruz del Calvario llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras culpas para que nosotros quedásemos sin culpa, para que quedásemos justificados. Así que finalmente Jesús cuando resucitó dio muestra, dio garantía de que todo lo que Él había dicho era verdad, porque hay una máxima, si cumplió lo más difícil que era morir y resucitar, ¿cómo no va a hacer realidad todas sus promesas y todas sus palabras? Y el Señor prometió no dejarnos solos, sino enviar a un ayudador, que es Dios con nosotros, al Espíritu Santo. Así que comencemos ahora con nuestra anécdota, que yo siempre hago alguna introducción con alguna historia de la vida real, alguna reseña importante. Y hoy voy a empezar con algo anecdótico que va a conectar con el personaje de entrada que vamos a hacer hoy. Hoy no vamos a hablar de alguien que fue ni empresario ni científico. Hoy le tenemos un personaje de la historia clave que usted debe conocer. Tuve la oportunidad de vivir en París, Francia, a finales de 1988 y desde finales de 1989. Lo que despertó en mí un gran interés y una pasión por la historia. Haber estado en Europa por casi un año, particularmente lo sentí como algo que me emocionaba y me impresionaba, estar en los lugares históricos de tantos hechos relevantes para la humanidad. Y uno de los lugares que pude visitar varias veces fue el Museo del Louvre. En ese museo, allí hay cosas impresionantes de un valor incalculable para la humanidad. Y en el Museo del Louvre, uno de los cuadros que recuerdo que más me impactó fue la escena donde aparece la coronación o la consagración de Napoleón Bonaparte como emperador del imperio francés que se extendió por gran parte de Europa. Ese hecho histórico ocurrió el 2 de diciembre de 1804 en la Catedral de Notre Dame de París, con la bendición del Papa Pío VII y con la bendición también y el apoyo del clero de la Iglesia Católica Romana de ese momento. A mí me causó mucha impresión ese cuadro. Por cierto, hay una réplica de él en el Castillo de Versalles. Y cuando uno observa los detalles y ve ese momento histórico, uno como que se transporta al momento y uno quiere después conocer más acerca de esta historia.
Pero usted dirá, bueno, pastor, pero porque usted va a empezar una prédica y va a estar hablando de Napoleón Bonaparte. Ya le voy a demostrar por qué es importante conocer acerca de esta historia. Vamos a dar unos detalles extras acerca de este personaje. Él fue un gran general francés del siglo XVIII y siglo XIX. Y él fue conocido por llegar a conquistar y controlar la mayor parte de Europa occidental a través de una agresiva actividad militar, y tuvo una década o más de una década de éxitos militares, y fue proclamado, como ya lo dijimos antes, como emperador de los franceses y rey de Italia. Napoleón Bonaparte finalmente fue derrotado en la batalla de Waterloo el 15-18 de 1815 en Bélgica. Pocos días después fue exiliado a la isla británica de Santa Helena, donde murió 6 años más tarde. Según las fuentes consultadas, Napoleón Bonaparte en su tiempo fue el hombre más poderoso y fue el hombre más influyente de su generación, que para algunos fue un genio militar, pero para otros fue un tirano y fue un hombre asesino, catalogado casi al nivel de un anticristo. Ahora aquí viene la aplicación importante. Dice acerca de Napoleón Bonaparte, Chaves-Philippe, en 1992, él publicó una extraordinaria confesión que hizo Napoleón Bonaparte en sus últimos días cuando estaba exiliado en Santa Helena. Dijo, quizás, en esta introducción analiza Chaves, dice, quizás sus propios fracasos lo hicieron pensar acerca de su destino. En este sentido, él tuvo tiempo para reflexionar acerca de su vida y reconocer que la muerte aguardaba por él. Él le escribió una carta al general Bertrand, que era un escéptico en lo concerniente a la divinidad de Cristo. Napoleón Bonaparte le dijo, todo lo de Cristo me asombra, su temple me infunde respeto, su voluntad me confunde. Él es verdaderamente un ser único. Sus ideas y sentimientos, la verdad que predica, la manera de convencer no puede ser explicada por organizaciones humanas ni por ninguna otra cosa. Conozco a los hombres y te digo que Jesús no es solo un hombre. Bertrand nos manda a creer y no da más razón, y nos da sus temibles palabras y dice, yo soy Dios. Los filósofos tratan de resolver los misterios del universo con disertaciones vacías, necios. Son como el niño que llora por tener a la luna como juguete. Pero Cristo jamás titubea. Habla con autoridad. Su religión es un misterio, pero subsiste por su fuerza propia. Él persigue y exige de manera absoluta el amor de los hombres, la cosa más difícil de conseguir en todo el mundo. Alejandro, César y Aníbal conquistaron el mundo, pero no tuvieron amigos. Alejandro, César y Carlomagno y yo hemos fundado imperios. ¿Pero sobre qué? Sobre la fuerza. Cristo, en cambio, fundó su imperio sobre el amor, sobre la verdad, sobre el poder. En estos momentos hay millones que darían su vida por él. Yo mismo he inspirado multitudes de tal manera que también habrían muerto por mí, pero para ello era necesaria mi presencia. Ahora estoy en Santa Helena, ¿y dónde están mis amigos?, se preguntaba Napoleón Bonaparte. ¿Dónde está mi fama, mi poder, mi dinero? Estoy ahora olvidado, pronto a volver a la tierra y ser comida de gusanos. Qué abismo el que hay entre la miseria mía y el reino eterno de Cristo. Aquel que es proclamado, amado, adorado y cuyo reino se está extendiendo por toda la tierra. Te digo, amigo, te digo que Jesucristo es Dios. Cierro comillas. Y estas son palabras literales que Napoleón Bonaparte las dio un tiempo antes de morir. Haciendo esa profunda reflexión de vida y llegando a la conclusión de ese pasaje que está en la Biblia, que de los labios de Jesús el Señor dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Lo que me impacta de este pasaje es que Napoleón Bonaparte finalmente pudo ser asertivo en concluir que Jesucristo era el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, hecho hombre. Así que podemos ver en la historia de este hombre que en ese tiempo de quebranto pudo ver verdaderamente la condición del ser humano cuando está
alejado de Dios. Cuando el ser humano está alejado de Dios es verdaderamente miserable, ciego y débil, porque la verdadera fortaleza está y la verdadera significancia de la vida es cuando estamos unidos a Dios, de acuerdo a su palabra, no a nuestra imaginación. De tal manera que es pertinente esta lectura que acabo de hacer para hacer la introducción del título de la prédica de hoy, que se llama Ayúdame a creer más. O como también pudiese ser otra traducción, ayúdame a vencer mi incredulidad. ¿Ok? Para ello vamos a compartir la lectura que está en Evangelio según San Marcos 9:17. Y dice el texto: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, hablándole a Jesús, traje a mi hijo hacia ti, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. El versículo 19 dice, Jesús dijo, y respondiendo dijo: oh generación incrédula, a manera de reproche, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y cuando se lo trajeron, el espíritu vio a Jesús y sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajos. En el 21 Jesús dice, le pregunta al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo: desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo entonces en el versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó a gran voz. Clamar es una expresión intensa. Dijo, clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Para ello busqué en otras Biblias para entender más la expresión y de qué se trataba lo que decía este padre, porque este padre, viendo a su hijo que está con esa enfermedad, con esa situación, ese padre por un lado dice creo, pero por otro lado dice ayuda a mi incredulidad. Entonces suena como una dualidad. Y es porque el ser humano tiene esa lucha en su mente, tiene esa dualidad, unos más, otros menos. Y dice en la nueva versión, la NTV, la traducción viviente, nueva traducción viviente, dice, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. En la Biblia Dios habla hoy, desde el versículo 23, Jesús le dijo, ¿cómo que si puede? Porque el Padre le dice, si puedes, ayúdanos. Y Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Claro que puedo. Jesús le dice, por supuesto que yo puedo. Entonces, en el texto que sigue dice, todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó y dijo, yo creo, pero ayúdame a creer más. Y esto refleja que aunque muchas personas quieren creer, tienen un campo de batalla en su mente acerca de tantas preguntas sin respuesta, acerca de tanta injusticia que se ve en el mundo, y frecuentemente las personas nos hacen preguntas a nosotros, los que estamos en esta búsqueda espiritual y los que estamos conociendo al Señor, los que hemos empezado esta vida nueva, y nos preguntan, ¿por qué las guerras? ¿Por qué los odios? ¿Por qué la falta de perdón? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay niños en la calle? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta desesperación, tanta incertidumbre, tanto caos? Bueno, parte de eso lo vamos a ir respondiendo en las sucesivas prédicas que vamos a ir desarrollando. Porque este es un tema complejo que requiere muchos factores a considerar. Pero finalmente, este es un pasaje fenomenológico que está mostrando estos hechos por testigos presenciales que estaban viendo lo que estaba ocurriendo allí. Además, muestra cómo el dilema de las personas, aún teniendo a Jesús enfrente. Note usted lo siguiente. El que le estaba hablando al padre del muchacho era Jesús mismo. Y el padre está viendo a Jesús mismo, lo tiene enfrente. Lo está viendo, está hablando con él. Jesús le promete que lo va a ayudar. El padre ve el milagro y aún así el padre dice
creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad o ayúdame a creer más. Esto denota cómo hay un grado de ceguera y de esclavitud y de una fortaleza que le impide al ser humano verdaderamente abrir los ojos espirituales y entender quién es Jesús y poder confiar plenamente como un niño confía en su padre. Entonces esa expresión yo la traigo porque en la semana la recibí de Dios y entendí que este era el mensaje para hoy. Pero me parece que este mensaje grafica mucho el dilema que están sufriendo muchas personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia hay personas también con este dilema y lo vamos a demostrar ahora. Así que ayúdame a creer más, es el tema de esta tarde. Que en la práctica es, como dije, ayúdame a superar esa incredulidad. Impresionante. En Mateo 28, 17, para apoyar lo que estamos hablando, vaya... Yo le animo a que busque su Biblia y trate de comprobar lo que estoy diciendo. Dice Mateo 28, 17, dice, cuando le vieron, hablando de los discípulos, hablando de los apóstoles, le adoraron. O sea, todos los apóstoles se postraron ante Jesús. Eso estaba ocurriendo en el monte de Galilea, antes de que el Señor ascendiera. Y entonces cuando dice, le adoraron, es que todos se postraron ante Él, reconociéndolo como Dios. Pero el texto dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Es decir, todavía el Señor Jesucristo ya se le había presentado varias veces a ellos resucitado. Dice en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles que Cristo se presentó vivo, es decir, resucitado a sus discípulos con muchas pruebas indubitables, es decir, pruebas de carácter forense, de comprobación forense, durante más de 40 días. Repito, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, empieza resaltando eso. O sea, el Señor estuvo con ellos más de 40 días, resucitado, dándole pruebas. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, en historias separadas, hay más de 15 escenas de Jesucristo resucitado. Ellos lo vieron morir. Lo vieron como el centurión romano le atravesó su costado con una lanza. Lo vieron morir verdaderamente. Lo vieron resucitado. Y dice este texto, en Mateo 28, 17, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. De tal manera que el mensaje que queremos dar esta tarde es para ayudarte a que tu fe crezca, que tu fe madure, que tu fe pueda avanzar, que tu fe pueda desarrollarse y dar los frutos necesarios. Finalmente el Señor se le acercó en el versículo 18 y le dijo, toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra, o sea, todo poder. O sea, Jesús le está demostrando a ellos que soy el Todopoderoso, se me ha dado todo el poder y toda la majestad en los cielos y en la tierra, y está hablando Jesús como hombre, el Mesías. Y a manera de conclusión, en Mateo 28, 19, el Señor dice, por tanto, es decir, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Da ese mandato. Jesús manda a que nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dice a los apóstoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado a ustedes. Es decir, todo lo que Jesús le enseñó a los apóstoles, Él les dijo, todo lo que yo les enseñé, ahora ustedes lo van a enseñar a discípulos. Y el diseño es que haya una cascada de discípulos formando discípulos, discípulos formando discípulos, discípulos formando discípulos. Es decir, aquí está la gran comisión, el gran mandamiento, el gran mandato. Id por toda la tierra y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas personas, a lo largo de mi experiencia como cristiano, a lo largo más o menos de 3 décadas, yo he hablado de este tema con ellos y muchos no tienen el proyecto de hacer discípulos. Muchos tienen el proyecto de estar en la iglesia cómodamente, otros ni siquiera se comprometen en nada. Es decir, cada uno quiere ser cristiano a su manera, pero ser cristiano no es a la manera que nos imaginemos o nos provoque. Ser cristiano es a la manera de Jesús. Y nosotros somos llamados a ser creyentes
Y un creyente verdadero tiene que terminar siendo un discípulo. Ahora, un discípulo es aquella persona que comienza un crecimiento y por seguir a su maestro va conociéndolo más, y al conocer más a tu maestro, a tu líder, al conocerlo más a aquel que tú admiras, estoy hablando en términos genéricos, a medida que lo conoces más y haces más empatía y más acuerdo y más aprendizaje, lo vas admirando, lo vas amando más, y en la medida que lo conoces más, lo amas más, y en la medida que lo amas más, puedes obedecer más. Así que el Señor está dando aquí parte de la fórmula para que nosotros podamos crecer en la fe y esa duda se pueda ir y pueda venir esa certeza, esa convicción que nosotros necesitamos tener en todo nuestro ser, para que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible hasta la venida de Cristo. El Señor dice en Marcos 12:23, resume los 10 mandamientos en 2 y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pero note usted que el Señor está diciendo que lo amemos con 4 elementos: corazón, alma, mente y fuerzas. Pero lo que le pasa al ser humano generalmente es que el corazón, el alma y la fuerza van en una dirección, pero la mente va en otra. Y tenemos la palabra de Dios, contiene todo lo necesario para que nuestra fe crezca, madure y dé fruto. Y no solamente el Señor nos ha dado una revelación especial a través de la Biblia, sino que nos ha dado una revelación general a través de toda la creación. Dios es justo y Dios siempre le ha dado a sus hijos, a su pueblo, las herramientas para que puedan creer en Él. Por lo tanto, el camino para crecer y para que se pueda ir desarrollando esta vida en nosotros es ser un discípulo. Ahora, muchas personas a veces dicen: bueno, yo acepto, quiero ayudar, quiero formar discípulos. Pero es que para que cualquier creyente pueda enseñar a otros, y no solamente enseñarle esa teoría o esa doctrina bíblica, sino que le dé el ejemplo, un carácter, que se construya ese amor, esa amistad. Para que alguien pueda hacer discípulos, tiene que primero ser discípulo. Y yo creo que el proceso de discipulado no termina, porque yo que le estoy hablando ahora y le estoy hablando de este tema, yo sigo siendo discípulo de Cristo, y el proyecto es que yo siempre sea discípulo de Cristo, pero actualmente yo tengo un pastor sobre mí que permanentemente me está haciendo un discipulado, me supervisa, yo le rindo cuentas, me aconseja, me orienta. Ese pastor que está sobre mí y me orienta y me cuida y me da amor y me aconseja, y es como mi manager, mi coach, es mi mentor, me anima, me inspira, me motiva. Él me lleva en un proceso de discipulado. Entonces, para yo hacer discípulo, yo tengo que ser discípulo. Por lo tanto, este es el camino para crecer y para que todas esas dudas que usted tiene en su mente se vayan. Pero vamos a entender un poco más, y esta tarde le voy a regalar algunas herramientas para que usted pueda crecer y usted pueda lograr que ese título de la prédica de hoy, que ayúdame a creer más, se pueda hacer una realidad. Debemos entender que el mundo académico y el mundo de los medios fue grandemente influenciado cuando en 1859 Charles Darwin publicó su libro sobre el origen de las especies y planteó la teoría de la evolución. Desde ese momento esta teoría ha cobrado fuerza, y nosotros enviamos a nuestros hijos a las universidades, a todos los centros educativos y los medios de comunicación. Al pasar las décadas, cada vez se enseña más acerca de la teoría de la evolución, y se dice teoría de la evolución, pero se enseña como si fuese una ley. Y primero, la teoría de la evolución es, como su palabra le dice, una teoría, es una hipótesis propuesta por algunas personas. Pero la teoría de la evolución, aunque se viste de una aparente ciencia, no es sustentable por la misma ciencia. Y pudiésemos hablar mucho de este tema, pero no es el tema de hoy. Pero le voy a dar un pequeño tips
para que usted pueda de una vez entender y tener argumentos, tener un razonamiento de que la teoría de la evolución no pasa de ser una teoría. Porque si citamos la segunda ley de la termodinámica, la segunda ley, no estamos hablando de la teoría, estamos hablando de la segunda ley de la termodinámica, destruye totalmente la premisa fundamental de la teoría de la evolución. Una de las premisas fundamentales de la teoría de la evolución es que es un proceso casual, sin un ser inteligente que lo conduzca, y que requiere billones de años. Y la segunda ley de la termodinámica habla del principio de la entropía y habla de que al pasar más tiempo, más desorden, hay caos y deterioro de la estructura. De tal manera que la segunda ley de la termodinámica de una vez neutraliza la teoría de la evolución. Pero esto sí ha entrado en las mentes de muchos jóvenes y de muchas personas, más la falta de compromiso de muchos creyentes, la falta de preparar una nueva generación año tras año en la iglesia, ha hecho que muchas personas se vayan alejando de la fe. Y vemos cómo aún en este país, que este país tuvo una estadística altísima de cristiandad, esa estadística va bajando. Pero paralelamente, Dios dice en su palabra, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Dios, por otro lado, está avivando a un sector de la iglesia, hay un sector de la iglesia que está siendo discípulo del Señor, que está obedeciendo. Y el Señor está avivando un fuego en un sector de la iglesia, y la iglesia está también avanzando y ganando terreno. Ahora, nosotros queremos motivarle a usted que nos siga, y mire qué interesante lo que le vamos a compartir ahora. Le traigo un estudio hecho por Alex McFarland en el 2007, que después de haber hecho una serie de encuestas y estudios e investigaciones, consultándole a muchas personas, se agruparon en las principales 10 objeciones o negativas que las personas expresan por la cual no quieren ser cristianas. Y en esta investigación, esas 10 objeciones o negativas son las siguientes. Algunos dicen, yo no quiero ser cristiano porque Dios no es real. Bueno, en las prédicas sucesivas vamos a empezar a hablar de esto y vamos a demostrar y vamos a dar argumentos que Dios sí es real. Otros dicen, la creación no es un mito. Esto también es totalmente refutable. La Biblia no es completamente auténtica. Eso es falso totalmente. La Biblia no es completamente exacta. También es falso. Jesús era solo un hombre. Otra objeción, la sexta. Jesús no es el único camino al cielo. La séptima. Un Dios amoroso no enviaría personas al infierno. Aquí podemos hacer un break. Hay personas que están ciegamente en contra de la idea de algo así. Pero yo le pregunto a usted, si una persona como Adolfo Hitler no recibiese su castigo por lo que hizo, y usted ve que dice, bueno, no hay infierno, y Hitler va a ir para el cielo, ¿a usted le parecería que Dios fuese justo si fuese así? Entonces, es decir, Dios no tiene preparado ese lugar para sus hijos, ni su pueblo, ni para las personas que amen y obedezcan a Dios. Ese es un lugar que está preparado para las personas que deciden ir allá. La octava objeción es que las personas son básicas buenas y no necesitan de un salvador. La novena objeción es que todos los cristianos son hipócritas. Hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque los cristianos son hipócritas. ¿Es que acaso existirá algún ser humano que esté totalmente esterilizado y que no tenga ni una gota y que nunca haya experimentado lo que es la hipocresía? Así que esto parece así como esa expresión de Alberto Cortés que dijo, nosotros somos los demás de los demás. Uno siempre dice, los demás son tan cosas, los demás son esto, los demás el otro, y uno siempre está hablando mal de los demás, pero los demás hablan de uno. Y Alberto Cortés dijo, nosotros somos los demás de los demás. Y la objeción número 10 sería, un Dios misericordioso no permitiría el sufrimiento. Así que queremos contarle a ustedes que todas estas objeciones por las cuales las personas a veces no quieren ser cristianas, nosotros a lo largo de nuestra predicación esperamos ir respondiendo todo esto de una manera con calidad, de una manera irrefutable. Gradualmente iremos respondiendo todo esto de
desde ahora hasta diciembre. Pero vamos a regalarle hoy, vamos a darle un anticipo de las abrumadoras evidencias que tiene la Biblia y que yo como hombre de ciencia puedo certificar a lo largo de todas mis investigaciones que he hecho, que finalmente la Biblia es el libro de Dios y verdaderamente podemos confiar al 100% que ese es el libro de Dios. Le voy a traer en esta tarde dos pruebas. La primera es la prueba biográfica. Hoy solamente le voy a tocar someramente. Aspiro en otra prédica poder profundizar y poner este material en YouTube para que usted en nuestro canal de YouTube usted pueda evaluar esto. Una de las críticas que se le hace a la Biblia es que se dice, yo no creo en la Biblia porque es un libro escrito por los hombres. Y resulta que toda la historia es escrita por hombres. Entonces, si usted no cree en la Biblia porque es escrita por hombres, no puede creer entonces en la historia de que existió George Washington o no puede creer que existió Simón Bolívar. De tal manera que el hecho de que los seres humanos escriban algo no implica automáticamente que no es creíble. También cuando hablamos del argumento biográfico, una de las objeciones que se hacen es que los apóstoles, ellos primero duraron un periodo con una enseñanza oral a sus discípulos y a partir del año 40 después de Cristo es que se empieza a escribir el Nuevo Testamento y más o menos del año 40 al año 100 se termina de escribir todo el Nuevo Testamento. Así que el lapso de tiempo que hay desde que ocurrieron los hechos hasta que se empezaron a escribir los primeros libros de la Biblia es muy corto, un periodo como de 15 años más o menos, que oscila, pues puede oscilar de 15 a 40 años. Estos son datos aproximados, pero note usted lo siguiente, también como antes de la imprenta de Gutenberg, antes de que Gutenberg inventara ese sistema con símbolos móviles para imprimir todos los libros, antes de Gutenberg, toda la literatura, todos los libros, todo lo que se escribía era a mano y se escribían, tenían los manuscritos originales. Cuando pasaban 50, 100 años, el manuscrito original se iba dañando, un copista especializado copiaba eso. Entonces algunos también han dicho que la Biblia no es creíble porque el lapso de tiempo, ya que los originales de los que escribió el apóstol Pablo, los apóstoles y todos los escritores de la Biblia, como los originales no existen, dicen no es creíble. Pero es que resulta que las copias de la Biblia eran tan fidedignas que los masoretas, los escribas y los que se encargaban de esto, era un equipo tan riguroso que si se descubría que ellos adulteraban las escrituras, serían apedreados. Esa era una de las funciones centrales que llevaba el pueblo de Israel, que era copiar los libros de la ley para obtener unas nuevas copias. Era una de las cosas más sagradas que se hacía. Ellos en una página contaban el número de letras y no podía haber tachaduras, enmiendas, había una letra central y si la copia no era perfecta la destruían y hacían una nueva copia. Pero el lapso que hay entre las copias que se disponen actualmente desde los originales hasta la que se dispone hoy actualmente es un lapso que varía de 25 a 80, 90 años. Más o menos es el periodo. Pero resulta que la Biblia en este sentido es la líder. Porque teniendo la Biblia la mayoría de sus libros de las copias que se disponen hoy, comparándola con las originales que escribieron los apóstoles con sus manos, por ejemplo, que puedan tener una diferencia de 25 a 50 años, no es nada comparándolo con lo siguiente. Por ejemplo, las escrituras de la literatura clásica, por ejemplo, la de César, tienen un periodo de 1000 años entre lo que escribió César y la copia más antigua que se dispone hoy. Por ejemplo, en relación a Platón y Aristóteles, las copias actuales que se disponen de Platón y Aristóteles tienen sobre 1200 años. Es decir, usted consigue hoy una copia de los escritos de Platón y Aristóteles y esa copia tiene un lapso de tiempo de separación del original que escribió Aristóteles de 1200 años, por encima de 1200 años. Todas esas obras de lo que son Tácito, Plinio el Menor, Tucídides, Suetonio,
Herodoto, Horacio, Sófocles, Lucrecio, Cátulo, Eurípides, Demóstenes, Aristófanes, todas están sobre los 900 años de lapso, mientras que la Biblia solamente tiene una separación de 25 a 50 años. El escrito que más se le acerca a la Biblia son los de Homero, que tienen un lapso del original que escribió Homero a la copia más antigua que tenemos hoy, solamente es el que se acerca más a la Biblia, que tiene nada más 500 años. En cuanto a copias, mientras que si juntamos a Aristóteles y a Platón no pasan de más de 60 copias, el Nuevo Testamento dispone de más de 24.000 copias de documentos. Y ningún grupo religioso, ninguna denominación posee todo, sino que esa casi, porque la cifra correcta es casi 25.000 copias, están diseminadas y están en las manos de muchas denominaciones y muchos lugares. Por ejemplo, el pueblo de Israel contiene gran parte de los manuscritos, la Biblioteca Vaticana contiene manuscritos también muy importantes, y el Museo Británico, que no es jurisdicción católica, contiene el Códice Sinaítico y el Alejandrino. Entonces yo solamente le traje este dato en esta tarde para que, como tenemos ahora estudiantes universitarios acá, y sé que nos están escuchando muchas personas que quieren esas pruebas científicas, solamente esta tarde le adelanté algo. Pero volvamos al texto que estábamos leyendo y vamos a verlo ahora en Mateo 17. Cuando nos vamos a Mateo 17, está hablando del mismo pasaje que hablamos de Marcos 9:23 y 9:24. Y en este pasaje el Señor me llama la atención porque amplía lo que Jesús le dice a ellos cuando no pudieron tener la fe para liberar a ese muchacho. Y Jesús le dice: oh generación incrédula y perversa. Los llama perversos. Porque yo lo traigo para mostrar lo grave que es para Dios nuestra incredulidad. Y nosotros tenemos que avanzar en eso y solventar todas estas dudas que tenemos y que nuestra fe crezca. Y entonces también en Mateo Jesús dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Imagínense que nosotros en este momento pudiésemos viajar por una máquina del tiempo y nosotros fuésemos discípulos de Jesús y que estemos con Él como 2 años y Él nos esté enseñando y seamos discípulos de Él, y que en un momento dado Jesús nos diga: oh generación incrédula y perversa. ¿Cómo te sentirías tú si Jesús te dijese así? Generación incrédula y perversa. Sería duro, ¿no? Que hasta cuándo estaré con ustedes, hasta cuándo los he de soportar. Pero esto lo que muestra es la reacción que se produce en Dios ante nuestra incredulidad. Porque detrás de nuestra incredulidad estamos diciendo: bueno, Dios, no creo en ti porque creo que eres injusto. No creo en ti porque creo que eres mentiroso. No creo en ti porque creo que no eres fiel, que no eres verdadero. Es decir, no eres santo. Entonces, detrás de la incredulidad hay una ofensa hacia Dios. Por eso que nosotros estamos llamados cada día a que nuestra fe crezca y nosotros ser libres de toda incredulidad. En el versículo 19 de Mateo 17, dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Ellos en intimidad le preguntan: Señor, ¿por qué no pudimos? Y el Señor les dice: por vuestra poca fe. Inmediatamente el Señor le dice: porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza. Primero le dice porque el problema es la poca fe, pero después le dice que si tuvierais fe como un grano de mostaza mide aproximadamente 1 o 2 milímetros. Es el grano más pequeño de las hortalizas. Dice el Señor: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ojo, y nada os será imposible. Ahora, el grano de mostaza, cuando dice que si tuvierais fe, ¿cómo? O sea, que se parezca y se comporte a como es un grano de mostaza. Un grano de mostaza, cuando usted lo coloca en la tierra apropiada, con las condiciones, el agua, la luz, el oxígeno, todo apropiado, ese grano de mostaza en el tiempo va a crecer y se va a convertir en el árbol más grande de las hortalizas. Tan grande es que sobre él se colocan las aves. Entonces está hablando, ya vamos
en nuestra etapa conclusiva, prepare su corazón que vamos a hacer una oración poderosa de cierre. Pero aquí Jesús está hablando que nuestra fe tiene que ser como un grano de mostaza. Que nosotros alimentemos esa fe con la palabra de Dios. Alimentemos esa fe con oración, con comunión. Alimentemos esa fe estando sujetos a nuestro pastor. Que tengamos un pastor que sea nuestro mentor y nuestro coach. Que nosotros también tengamos discípulos. Que estemos integrados, comprometidos. Que estemos integrados al cuerpo de Cristo y estemos así como un atleta se ejercita en un gimnasio, así como un soldado está en un ejército y así como un agricultor prepara la tierra. Esa es la manera como ese grano de mostaza va a crecer en nosotros. Y por eso que hay creyentes, que yo los conozco, hay creyentes que su fe ha crecido como un grano de mostaza. Y hay creyentes que han evolucionado, han crecido y se han superado en todas las áreas. Y para mí, son personas que son para mí un ejemplo y una inspiración. Así que eso te dice, porque si tuvieres fe como un grano de mostaza, nada será imposible para ti. En el nombre de Jesús y de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los propósitos de Dios. Pero este es el momento de orar. Y este es el momento de intimidad con Dios. Este es el momento del poder del Espíritu Santo. Este es el momento de decirle, Señor, pon tu unción sobre mí, tu poder sobre mí, Señor. Revélame esta palabra, Señor. Señor, y que esta palabra produzca ese fruto, Señor. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayúdame a tener más fe. Ayúdame a creer más. Ayúdame a ser libre de toda duda, de toda incredulidad. Señor, ayúdame. Ora conmigo. Señor Jesús, en esta hora te pido que me ayudes a vencer toda incredulidad. Señor, dame ese don de fe, porque el Espíritu Santo tiene uno de los dones que da el Espíritu Santo, es el don de fe. Está el don de hacer milagros. Y que el Espíritu Santo nos pueda dar ese don. No solamente los dones del Espíritu Santo, sino el carácter de Cristo, esa madurez espiritual de humildad, de paz, de amor, de santidad. Señor, te pedimos ahora, Espíritu Santo, que todo lo que tú tienes para nosotros sea una realidad en nosotros, Señor. Te pedimos ahora transformación. Te pedimos ahora crecimiento espiritual, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que este grano de mostaza crezca en nosotros, Señor. Y que nosotros podamos, desde ahora, empezar una vida abundante en Cristo Jesús. Si este mensaje te ha bendecido y lo crees, dile, Señor Jesucristo, creo en ti. Te recibo como mi Señor y mi Dios personal. Creo que resucitaste, Señor Jesucristo. Señor, toma mi mano y guíame, que no me desvíe ni a derecha ni a izquierda, Señor. Y te pido que todo tu paz, tu reposo y tu descanso esté en mí. Señor, lléname de una fe poderosa, Señor, y que yo pueda descubrir el propósito de vida en Dios para mí. Te bendigo en el nombre de Jesús. Respira profundo y dile, Señor, gracias. Gracias por este momento, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. Disfruta este momento de intimidad con Dios, del poder de Dios, de la unción de Dios. Un tiempo de crecimiento espiritual. Te animamos a que nos sigas en nuestras redes de Facebook, de Instagram y en nuestro canal de YouTube, Pastor J.R. Zárate. Y en nuestras redes de Center Point Church Hilliard. Haznos preguntas, estamos para servirte, estamos atentos para ser útiles para ti de todo punto de vista y mostrar y compartir el amor de Dios. Te amamos. Hasta luego. Bendiciones.